Hola, en el video pasado les hablaba de que hay en la Biblia una serie de profecías que tenían relación con un Mesías que iba a venir en algún futuro y que esas profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento de la Biblia tuvieron cumplimiento en Jesús de Nazaret. Y el hecho de que las profecías que fueron dadas respecto al Mesías hubiesen tenido cumplimiento en Jesús de Nazaret, eso demuestra entonces que esas profecías son de carácter divino. Y si son de carácter divino, eso significa que Dios existe. Y si Dios existe, eso significa, y bueno, y si se ha revelado a nosotros, eso significa que tenemos una responsabilidad moral ante esa verdad y ante esa revelación y ante Dios mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar que la escritura de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que corresponde a la ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo eso fue escrito mucho tiempo antes, cientos de años antes, en algunos casos mucho más que cientos de años antes de que viniera Jesús. ¿Ya? Entonces, si decimos que Jesús de Nazaret cumplió las cosas que fueron dichas cientos de años antes de él y que son profecías específicas que se cumplieron en forma detallada, no manipulable, en una persona que es Jesús de Nazaret, entonces con eso podemos demostrar que esas profecías son no eran humanas, no fueron escritas por hombres. Había un poder sobrehumano ahí, porque ¿cuál es la posibilidad de que un montón de personas distintas, en distintas épocas de la historia, en distintos lugares del mundo, aunque todo tenía una ubicación relativamente cercana por Israel o en Babilonia, entre esos lugares que se escribieron estas profecías, que todas estas personas hubiesen hablado de una persona en particular que va a venir en un futuro y que todo eso hubiese tenido un cumplimiento detallado y exacto en una persona que vino cientos de años después. Humanamente eso no es posible. Eso indica un poder sobrehumano. O sea, que las cosas que ellos escribían, que ellos hablaban, tenían un poder más allá de su propia capacidad intelectual. Había un poder sobrehumano sobre ellos, interactuando o actuando en ellos. ¿Me entienden? Y por lo tanto, la demostración de que esas profecías hubiesen tenido cumplimiento significa que esas profecías eran de carácter sobrehumano, sobrenatural, es decir, divino, porque según lo que ellos decían, esas profecías venían de Dios. Por lo tanto, al corroborarse que se cumplen, se corrobora entonces lo que ellos están diciendo, que lo que ellos dicen es verdad. Y si lo que ellos dicen es verdad, entonces Dios es el autor de esas profecías. Y si Dios es el autor de esas profecías, Dios existe. ¿Me entiendes? Entonces el Dios de la Biblia es veraz, existe, y por lo tanto las cosas que Él dice son importantes y nosotros tenemos una responsabilidad ante esa verdad y ante la revelación de ese Dios. ¿Ya? Sobre todo al entender el carácter de ese Dios y el carácter de esa persona sobre quien se profetizaba, que era conocido como el Mesías. ¿Ya? Entonces en este video vamos a hablar de las 7 profecías, bueno, si me da el tiempo, pues si se hace muy largo voy a tener que cortar el video, de las 7 profecías que habían en el Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que iba a venir en un futuro, un Mesías que no era identificable con un personaje en particular de esa época, cuando se escribieron esos textos, sino que está como es como un personaje indistinto, o sea, una persona no distinguible ahí en el texto, que no se sabe quién es, ¿ya? O que en el caso de que se sepa quién es, voy a demostrar que en el fondo apuntaban hacia una imagen futura, ¿ya? Y que esas profecías son 7 profecías en particular que se encuentran en el Antiguo Testamento que hablan de un Mesías como futuro que ha de venir, claramente hablan de ese Mesías, es decir, colocan la palabra Mesías ahí, o ungido, que es lo mismo, ya ungido y Mesías es lo mismo. No vamos a encontrar la palabra Cristo en el Antiguo Testamento porque la palabra Cristo es la versión griega, la traducción griega de la palabra Mesías, ¿ya? Pero la palabra Mesías o Cristo es la misma palabra y significa ungido. Y si nosotros entendemos qué es lo que dicen estas 7 profecías respecto al Mesías, entonces vamos a entender quién era este Mesías, cómo era este Mesías, cuáles eran las características de este Mesías. Y entendiendo cuál es el concepto que Dios estaba transmitiendo en las Escrituras a través de los profetas acerca de este Mesías, entonces vamos a poder demostrar
que Jesús de Nazaret cumple esas profecías y que los cristianos tenían razón en el entendimiento y en el concepto que ellos tenían respecto al Mesías, que es el mismo concepto que heredaron de Jesús, es decir, lo que le llaman hoy en día la cristología de Jesús. O sea, ¿qué concepto tenía Jesús respecto a quién era el Mesías? Vamos a demostrar que el concepto que tenía Jesús y los cristianos del primer siglo eran exactamente el mismo concepto que mostraban las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías. Y entendiendo esa columna vertebral de 7 profecías que hablaban del Mesías, entendiendo esa columna vertebral y entendiendo quién era el Mesías según esas profecías, nos vamos a dar cuenta que hay muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que no hablan directamente del Mesías, o no ocupan la palabra Mesías o ungido ahí, pero que hablan de ese Mesías porque hablan de la misma persona en el fondo, con las mismas características, no más que sin usar la palabra Mesías ahí. ¿Ok? Es decir, hay 7 profecías entonces que son una profecía en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10, luego el Salmo 2, luego el Salmo 45, luego el Salmo 89, luego Isaías 61, luego tenemos Lamentaciones 4:20 y al final Daniel capítulo 9. Profecías que hablan claramente de un Mesías, usando la palabra Mesías, un Mesías futuro, ¿ya? Y nos muestran las características de ese Mesías. Las vamos a analizar si Dios nos lo permite, ¿ya? Y vamos a tratar de definir quién era el Mesías que había de venir según las Escrituras, ¿ok? Vamos a comenzar entonces en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 10 y vamos a leer ese pasaje. Es cortito, pero nos habla por primera vez en estos textos de un ungido o Mesías. Antes de explicarlo de leer esa escritura, voy a tratar de ser un poquito más claro con la definición de Mesías, ya que la hablé en el video anterior y la he hablado obviamente en otros videos ya, pero un Mesías o un Cristo, que es lo mismo ya, Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega, significa un ungido, y un ungido es como decir un untado. Es como extraño eso para nosotros, pero lo que significa es que a esa persona se le colocaba una unción, que era un aceite con el que se le untaba el aceite de la unción, ¿ya? Y eso era como una forma simbólica de para decir tú estás consagrado, santificado, dedicado a cierta labor a la que se te llamó, ¿ya? Entonces, por lo tanto, un ungido es lo mismo que decir un untado, pero en el fondo es una persona consagrada, eso es lo que quiere decir. Consagrada es una persona santificada, dedicada para una labor a la que se le está llamando. Por lo tanto, también es una persona escogida para una labor, ¿ya? Escogida, apartada, santificada, consagrada, dedicada. Entonces, eso es lo que implica el término ungido, aunque literalmente quiere decir untado. La idea que connota el término ungido es una persona entonces consagrada, ungida, dedicada, santificada, apartada, ¿ok? Escogida para cierta función. Muy bien, y ya habíamos dicho que hay muchos mesías en el Antiguo Testamento. A los sacerdotes se les llamaba ungidos o mesías, a los reyes se les llamaba ungidos o mesías, hubieron muchos sacerdotes, muchos reyes, ¿ok? Y también se les llamaba, por ahí en alguna ocasión se usa el término para hablar de profetas también, ¿ya? Muy bien. 1 Samuel capítulo 2 versículo 10 dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Aquí usa la palabra Mesías, de su ungido. Y es la primera vez en el texto del Antiguo Testamento donde se ocupa la palabra ungido. Yo estoy ocupando obviamente una Biblia en español que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por lo tanto en orden, digamos, de los libros, en el orden que se le da acá en el Antiguo Testamento a los libros, esta sería la primera mención ya de la palabra Mesías o ungido. Y fíjate que lo identifica como a un rey. Eso es lo primero que podemos notar. Ya es un rey. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, primera característica del Mesías es un rey. Segundo, tendrá poder de Dios. Fíjate que dice, Jehová dará poder a su rey. ¿Ya? Dios lo exaltará el poderío de su ungido.
¿Ya? Y en algún sentido, este ungido o este rey tiene relación con el juicio de Dios, porque el pasaje completo está diciendo, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. O sea, en el contexto de hablar de que Dios va a juzgar los confines de la tierra y a juzgar a sus adversarios, él menciona a un ungido, a un rey. Y lo interesante de este pasaje es que en esta época donde este texto fue escrito en Israel, donde este texto fue dicho por Ana, la mamá de un niño que venía, que iba a nacer, que se llamaba Samuel, ¿ya? La mamá de Samuel, Ana, ella en ese tiempo no había rey en Israel. ¿Ok? Israel ellos eran gobernados por una figura que se llamaban los jueces, que venían, gobernaban durante un tiempo, juzgaban al pueblo durante un tiempo y luego de eso venía otro. Era algo en algún sentido similar a un rey, pero no era lo mismo, ¿ya? Y en esa época, cuando Ana dice esto, todavía Israel no ni siquiera había pedido a Dios que se les diera rey en vez de jueces, cosa que sí sucedió posteriormente, cuando ya Samuel, el hijo de Ana, ya era grande. Entonces es interesante que se hable de un rey, de un ungido, sin identificar quién es, como poniéndolo a futuro, cuando todavía no habían reyes ungidos en Israel. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la primera profecía. Un rey tendrá poder de Dios, Dios lo exaltará, se relaciona con el juicio de Dios sobre su adversario y sobre los confines de la tierra. Vamos al Salmo 2. Vamos a ver las otras características entonces de, del Mesías según el Salmo 2. ¿Dónde está la palabra Mesías o ungido aquí en el Salmo 2? Está en el versículo 2. Vamos a comenzar desde el versículo 1. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, su Mesías. Ahí está nuevamente mencionada la palabra Mesías, esta vez nuevamente sin explicar en el texto claramente a quién se refiere, es como indistinto, ya es una persona no identificable fácilmente en el texto, quién es este Mesías del cual va a hablar acá, pero se da ciertas características, ¿ya? Vamos a ver, primera característica, las personas de distintos pueblos, reyes y gobernantes se iban a levantar contra él. Fíjate entonces que dice cómo, por qué se amotinan la gente, los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, esta gente iba a despreciar a este ungido de Dios y lo iban a desechar, lo iban a menospreciar, iba a ser deshonrado por ello en algún sentido. ¿Ya? Y fíjate lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces fíjate nuevamente, cuando está hablando de un ungido que viene, ¿no es cierto? Al cual le van a pasar ciertas cosas, Dios dice mi rey. Es decir, este ungido es un rey. Lo mismo que vemos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10. Este ungido es un rey. Yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Dónde va a ser rey? Aquí da una característica que en 1 Samuel no daba. O sea, un rey sobre Sión. Ya, mi santo monte. Sión es otra forma también de hablar de Jerusalén. ¿Ok? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta persona, además de ser rey, va a ser llamado hijo de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Va a heredar las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjate que esa frase, los confines de la tierra, también estaba en 1 Samuel 2.10, cuando hablaba de un rey ungido que dice que él iba a... espérame, voy a citarlo con más exactitud para no ser... para no equivocarme, ¿ya? Cuando habla del rey ungido, que Dios iba a exaltar el poder de su ungido, ¿no es cierto? Lo dice en el contexto de que Dios juzgará a sus adversarios, ¿no es cierto? Dice exactamente, Jehová juzgará a los confines de la tierra. Entonces dice, Jehová, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y después dice, Jehová juzgará a los confines de la tierra. Entonces fíjate cómo esa misma frase de los confines de la tierra ahora se usa aquí en el Salmo 2 nuevamente. Decíamos que en 1 Samuel 2.10 se usaba en el contexto de cuando se hablaba del Mesías por primera vez.
Y ahora efectivamente se le atribuye directamente al Mesías, aquí en el Salmo 2, versículo 8, cuando dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro. Es decir, es este Mesías quien va a quebrantar los confines de la tierra, los va a heredar, los va a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, lo que decía en 1 Samuel 2:10, que en el contexto del juicio de Dios sobre su adversario y sobre los confines de la tierra, se hablaba de un Mesías ungido rey. Aquí nuevamente se hace lo mismo. Aquí se dice específicamente que es ese Mesías quien va a ejecutar el juicio de Dios sobre los confines de la tierra y sobre las naciones en el fondo. ¿Ya? Y luego dice versículo 10 del Salmo 2, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje. Ya sabemos que el Hijo se refiere entonces a este rey ungido, ¿no es cierto? El rey de Sión. Entonces fíjate cómo dice que dentro de todas las características que ya estamos mencionando, dice que hay que honrarlo. Ya tiene que ser honrado. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y hay que confiar en Él. Entonces hay que honrarlo y hay que confiar. Confiar significa creer, tener fe. Ya confiar en Él. Entonces, fíjate, característica entonces, personas de distintos pueblos, reyes y gobernantes se levantarán contra Él. Entonces, en el fondo va a ser despreciado, desechado, deshonrado por ellos. ¿Ya? Es un rey sobre Sión, segunda característica del Mesías. Tercera, es llamado hijo de Dios. Cuarta característica, heredará las naciones y los confines de la tierra. Quinta característica, lo juzgará con vara de hierro. Y sexta característica, hay que honrarlo y confiar, es decir, tener fe en él. Vamos ahora al Salmo 45. Vamos a explicar las otras características del Mesías mencionadas en el Salmo 45. Vamos a comenzar, o sea, primero, ¿dónde identificamos la palabra Mesías en el Salmo 45? En el versículo 7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está hablando entonces de un ungido, de un Mesías. Vamos a ver entonces las características de esta persona nuevamente para ver de qué se trata. Primero, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Entonces ya sabemos que está hablando de un ungido y acá nuevamente le identifica como rey. O sea, la misma característica que vimos en 1 Samuel 2:10 y que vimos en el Salmo 2 la vemos repetida aquí. Es un rey. Dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aquí se dice, es un hijo de hombre. Ya, segunda característica, primera característica es un rey, segundo es un hijo de hombre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Fíjate entonces que la gracia estaba en sus labios. ¿Ya? Fíjate también, hablando respecto a sus labios o respecto, o sea, obviamente eso da a entender como que sus palabras eran con gracia, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice el versículo 4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Nuevamente se le atribuye a él, se le relaciona a él palabras de verdad, de humildad y de justicia. Entonces en sus labios había palabra de gracia y él venía con palabra de verdad, de humildad y de justicia. Eso significa cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, que venía sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Vamos a leer entonces nuevamente el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Fíjate entonces, dice, Dios te ha bendecido para siempre. Otra característica de este Mesías es que va a ser bendecido para siempre. Versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Todas estas palabras están dedicadas entonces a este rey, ¿no es cierto?, que viene, o que no se identifica con nadie en específico hasta el momento. Versículo 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Entonces esta persona tendrá gloria y prosperará. Ya en algún sentido tendrá gloria y prosperará. Y después dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Nuevamente pone a esta persona como
que va a dominar a los pueblos. ¿Te fijas que lo mismo que decía en el Salmo 2, que heredará las naciones y los confines de la tierra y que los va a quebrantar, los va a juzgar en algún sentido? Entonces aquí nuevamente dice que los pueblos van a caer debajo de él, o sea, él va a dominar a estos pueblos, van a ser juzgados por él. Y, y sobre sus enemigos, porque fíjate cómo dice, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Te fijas? Sobre sus enemigos. Lo mismo que estábamos viendo en el Salmo 2 y en algún sentido lo mismo que estábamos viendo también en 1 Samuel 2:10. Entonces con eso ya decimos, es probable que estos textos estén hablando de la misma persona, se fijan, porque están ligadas las características. Versículo 6, y fíjate lo que dice aquí. Tu trono, oh Dios. Espérate, todas estas palabras desde el versículo 1 hasta el 5 venían hablándole a este rey, ¿no es cierto? Y fíjate cómo le llama en el versículo 6. Le llama tu trono, o sea, el trono de este rey, obviamente. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Le dice Dios. Y eso ya es como, como le dicen los gringos, mind blowing. Como a mí me sorprendió mucho cuando lo entendí. Le llama a este Mesías, a este ungido, a este rey, le llama Dios. Ahora fíjate que en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, era claro que aquel que tenía un trono eterno para siempre era Dios, Dios Jehová, el Dios que se reveló a Moisés, ¿no es cierto? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en este versículo le llama tu trono, oh Dios, ¿ya? Y eso es una figura quizá un poco compleja para nosotros de entender, pero la podemos entender escudriñando la escritura. Vamos a ver que hay muchos textos en las escrituras que hablaban del Mesías como Dios viniendo. El Mesías viene y es Dios quien viene. Dios mismo vendrá, dice una parte en Isaías. ¿Te fijas? Entonces, aunque suena complejo para nuestro intelecto, no debemos desechar esto simplemente porque suene complejo para nosotros, porque muchas veces nosotros no podemos entender ni un problema de matemática. ¿Te fijas? La sabiduría del Dios que habló estas cosas es la sabiduría con la que Él hizo el mundo. ¿Te fijas? Nosotros solamente exploramos eso, pero no entendemos todo. Entonces, que hay algo que yo no entienda, algo que viene de este Dios, que yo no entienda 100%, no significa que esté mal. Puede ser una verdad que yo simplemente necesito comprender y quizás no tengo la capacidad para entenderla 100%, pero la puedo entender y la puedo abrazar porque sé que existe, ¿me entiende? Así como yo sé que existe la ley de la gravedad, como sé que existe la naturaleza, aunque no entiendo todas las cosas, ni el 100% de todo eso, pero sé que existe. De la misma forma podemos abrazar esta idea de que este Mesías es llamado Dios y que su trono entonces es un trono eterno y para siempre, como el trono de Dios. ¿Te fijas? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces este rey entonces su trono es eterno, es para siempre, es llamado Dios. Él ama la justicia, aborrece la maldad. Su reino es un reino de justicia. Y fíjate lo que dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces eso es como extraño, ¿no es cierto? Tú, Dios, eres, tu trono es eterno, le dice, y luego dice: te ungió Dios. ¿Cómo? O sea, le estás llamando Dios, pero Dios lo ungió. Ese es el mismo texto te está poniendo un conflicto para nosotros como intelectual, pero vuelvo y repito, el hecho de que sea complicado de entender para nosotros no significa que esté erróneo nuestro entendimiento. O sea, que no lo entendamos no significa que esté mal, no necesariamente, porque tenemos que entender que nosotros no entendemos muchas cosas que vienen de Dios, que Dios creó, que Dios hizo. Hay mucho que no entendemos, que simplemente estamos explorando y conocemos apenas el borde de las cosas que existen en este universo y que Dios creó. Entonces, no entender algo no significa que nuestro entendimiento esté equivocado necesariamente, ¿ya? Pero lo vemos claramente que se le llama Dios y que a la vez ha sido ungido por Dios. Dice: con óleo de alegría más que tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y después empieza a hablar de otras cosas. Entonces nuevamente vemos cuáles son las características entonces de este Mesías. Las repito, las resumo: es un rey, es un hijo de hombre, hay gracia en sus labios, palabras de humildad y justicia, será bendecido para siempre, tendrá gloria y prosperará. Los pueblos, las naciones, ¿no es cierto?, serán dominadas por él y juzgadas por él. Es Dios
y su trono es eterno y para siempre, ama la justicia, aborrece la maldad y fue ungido por Dios. ¿Ya? Muy bien. Ya vemos entonces que hay una relación entre 1 Samuel 2:10, Salmo 2, Salmo 45. Vamos ahora al Salmo 89. Y este salmo es un poquito distinto a los textos anteriores, porque en este salmo se habla de un ungido y aquí sí se identifica claramente el nombre de esa persona con una persona que existía en esa época, ¿ya? O que existió más bien. Salmo 89. Vamos a leer los primeros versículos primero. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Aquí está hablando Dios, ¿ya? Juré a David mi siervo. Ya David fue un rey entonces, del cual se relata en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a un rey de Israel, de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Específicamente de esa descendencia que reinó sobre Israel. Y Dios hizo un pacto con David. Y ese pacto está escrito con claridad, el detalle en 2 Samuel capítulo 7 y en 1 de Crónicas capítulo 17. Que te invito a que lo leas tú por tu propia cuenta. Yo por motivos de tiempo no lo voy a explicar, pero todos estos textos, el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 89, están explicados en detalle, con mucho detalle, en los videos que yo ya tengo aquí en el canal. Y he hecho playlists para que tú puedas encontrarlos rápidamente. Salmo 89, Salmo 45. Más de un video tuve que hacer para explicar estos temas. Entonces te invito a que vayas y los revises ahí. Y ahora yo estoy yendo un poco más rápido para hacer una especie de resumen de lo que dicen estos textos. Entonces ya sabemos entonces que dice, hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Después empieza desde el versículo 5 hasta el versículo 18, hace otras reflexiones y no sigue hablando de David, nada, pero si leemos en el versículo 19, dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Aquí es donde aparece la palabra ungido. Ya por eso yo digo que este salmo habla del Mesías, porque habla de un ungido, ya de un Mesías. Y aquí se le identifica claramente, o sea, lo ungí ya con mi santa unción. Este Mesías entonces aquí es identificado como David. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, este salmo entonces está hablando de David. Claramente se refiere a ese Mesías. ¿Ya? Pero lo interesante, lo que vamos a ver aquí, es que este mismo salmo sugiere que no está hablando de David. ¿Ya? Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, hablando de David, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Fíjate, para los que conocen 2 Samuel 7 y 1 de Crónicas capítulo 17, donde Dios le hace un pacto con David, Dios le dice que de su descendencia iba a levantar a un hijo de David, ¿ya? Y que Dios iba a hacer un pacto con ese hijo de David. Y específicamente dice, yo seré a él, o sea, al hijo de David, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo, dice. Entonces, eso que en 2 Samuel 7 y en 1 de Crónicas 17, esa promesa que se le atribuye al hijo de David, aquí en el Salmo 89 se le atribuye a David. Lo cual en cierto sentido es ilógico, es como si fuese algo que no tenía sentido para el lector, para el que conoce la profecía que Dios le hizo a David respecto a un hijo de David, que iba a venir y que iba a gobernar sobre el trono de David. ¿Ya? De eso se trataba esa profecía en los textos que ya mencioné.
Léela con cuidado para que tú mismo puedas comprobar que esta parte donde dice mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, eso era algo que se había atribuido al hijo de David, pero aquí se le atribuye a David mismo. ¿Y sabes lo que significa esto? Esto significa entonces que este David del cual se está hablando aquí es en el fondo el descendiente de David, el hijo, ese hijo de David prometido, y es, al cual se le hicieron profecías que se iba a sentar sobre el trono de David para siempre, ¿ya? Que también los israelitas entendían que era el Mesías, que ese era un Mesías futuro que tenía que venir. Entonces, no es extraño que aquí se ocupe el nombre de David, porque en el libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 34, en el capítulo 36, si no estoy equivocado también, se habla del Mesías, no, en el capítulo 34 y en el capítulo 37, se habla del Mesías y se le coloca el nombre de David. Cuando a esa altura, en Ezequiel 34, 37, David ya había muerto. Sin embargo, se dice, pondré a David como príncipe de ellos, dice, y como hablando en futuro, ¿te fijas? Entonces, nuevamente, el nombre de David es usado como una referencia para un rey futuro que tiene que venir, a pesar de que David en esa época en Ezequiel ya había muerto. Por lo tanto, David es un nombre que se le da al Mesías futuro. ¿Por qué? Porque aquí el Salmo 89 está demostrando que en el fondo se puede usar el nombre de David para hablar en el fondo de las bendiciones que vienen sobre el hijo de David, sobre el descendiente de David, que era conocido como el Mesías. ¿Ya? Entonces, versículo 26 dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Fíjate también lo que sigue, dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios y si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Nuevamente esa frase, mas no quitaré de él mi misericordia, estaba dicha en 2 Samuel capítulo 7 respecto al hijo de David, y ahora se le atribuye a David, dando a entender que este David de quien está hablando aquí no es el David que vivió en esa época, sino se refiere a su hijo, a su descendiente. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un pequeño repaso desde un poquito antes, porque ya que he demostrado que este David de quien se está hablando aquí es en el fondo el hijo de David, un hijo que tenía que venir a futuro, un descendiente de David, vamos a ver qué características se dan de este Mesías. Como dice aquí en el versículo 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, la tesis es de que este David de quien está hablando aquí no es el David que vivió en esa época, sino el descendiente de David, ¿ya? A quien Dios le había hecho estas promesas, ¿ya? Entonces sabemos que es un Mesías porque dice, lo ungí con mi santa unción. Fijémonos entonces en las características, dice el versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado un escogido de mi pueblo, allá David mi siervo. Le llama escogido, siervo, lo mismo que en el versículo 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. ¿Ya? Entonces fíjate cómo le llama escogido y siervo. Fíjate en el versículo 4 del Salmo 89, dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Edificaré tu trono por todas las generaciones. Mira el versículo 29 cuando dice, pondré su descendencia para siempre, exactamente lo mismo que dice el versículo 4, y su trono como los días de los cielos, nuevamente, por todas las generaciones. Y mira lo que dice el versículo 36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Entonces, ¿qué característica hay de este Mesías del cual se habla aquí, que se identifica con el nombre de David? Es escogido, es siervo, ¿ya? Es santo también le dice el versículo 19, es su descendencia va a ser para siempre, va a vivir para siempre y su trono también va a ser para siempre. Y esa frase de que tu trono es para siempre es lo mismo que encontrábamos en el Salmo 45 cuando dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Te fijas? Es lo mismo. ¿Qué más dice sobre este Mesías? Vamos a seguir leyendo desde el versículo 20. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. ¿Ya? Entonces fíjate, es parecido a 1 Samuel 2.10 cuando dice Dios exaltará el poderío de su ungido, dará su poder a su rey. Fíjate, es lo mismo, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él
y en mi nombre será exaltado su poder. Fíjate, en mi nombre será exaltado su poder. Lo mismo que dice 1 Samuel 2:10. Dios exaltará el poderío de su ungido. ¿Te fijas? Es lo mismo. Entonces podemos ver que Salmo 89 tiene una relación con 1 Samuel 2:10. Luego vemos acá el versículo 25. Asimismo pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos su diestra. También es una idea como parecida a la que se hablaba en el Salmo 2 de que él iba a heredar a las naciones, los confines de la tierra. Dice, él me clamará, mi padre eres tú. Fíjate, o sea, va a ser llamado hijo de Dios. Lo mismo que dice el Salmo 2. Entonces ya vemos que este Salmo 89 tiene relación con 1 Samuel 2:10, Salmo 2, Salmo 45. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Nuevamente da la idea de que es un hijo de Dios. El más excelso de los reyes de la tierra. Ya es muy parecido a lo que habla en Salmo 2, como un rey que en el fondo va a gobernar sobre todos los otros reyes de la tierra. ¿Te fijas? Heredará a las naciones. Lo mismo que decía también el 1 Samuel 2:10, hablando del Mesías que iba a ser ungido, se habla de que Dios va a juzgar a las naciones y los confines de la tierra. Dice acá en el versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia. Hablamos en el Salmo 45 que se decía que el rey del Salmo 45, ese Mesías, iba a ser bendecido para siempre. Y aquí dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, su descendencia va a vivir para siempre, y su trono como los días de los cielos, lo mismo que dice en Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces te fijas, hasta ahora podemos ver todas estas características de este Mesías. Ya su trono será por todas las generaciones, es poderoso, escogido, siervo, también se le llama. Dios lo exaltará con su poder, es hijo de Dios, es primogénito, es el más excelso de los reyes de la tierra. Se le atribuyen a este ungido que bajo el nombre de David se le atribuyen las bendiciones profetizadas sobre el hijo de David en 2 Samuel 7 y en 1 de Crónicas 17. ¿Ya? Tendrá una descendencia que vivirá para siempre. Pero fíjate lo que dice el versículo 38. Y aquí hace un switch, un cambio brutal, muy, muy pronunciado el Salmo. Fíjate lo que dice. Versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Fíjate, hace un cambio, o sea, después de hablar de que él va a ser súper exaltado y glorificado, todo lo que ya se parecía a 1 Samuel 2:10, al Salmo 2, al Salmo 45, hace un cambio. Y dice que va a ser, dice el versículo 38, desechado, menospreciado. Dice el versículo 38, está desairado con él. La ira de Dios iba a estar sobre él. ¿Qué otra característica tiene este Mesías? Dice, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino. Es decir, que los enemigos de él lo iban a vencer. Y lo cual es contradictorio con lo que dice el versículo 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. ¿Te fijas? No es que hay una contradicción en la Biblia, sino que hay algo. Aquí hay una gloria que tiene que tener este Mesías en contraste con un sufrimiento que tiene que padecer. O sea, hay un momento en su vida en que él sí es vencido por sus enemigos y hay un momento en el que él no es vencido por los enemigos. Las dos cosas pueden coexistir, no son contradictorias, ¿te fijas? Pero pueden estar ubicadas en etapas diferentes de la vida de esta persona, ¿ya? De la historia de esta persona.
Entonces fíjate entonces cómo dice, lo saquean todos los que pasan por el camino, dice el versículo 41. Es oprobio a sus vecinos. Y fíjate lo que dice el versículo 50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Él va a ser oprobio de no solamente de sus vecinos, dice de muchos pueblos, dice. ¿Ya? El oprobio significa ofensa, que quiere decir, da la idea de burla también, que es la burla de sus vecinos, ya que los vecinos lo ofenden. Muchos pueblos, dice, ya él lleva ese oprobio en su seno. Eso me recuerda al Salmo 69:9 que dice, los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí dice, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. ¿Te fijas? Sigamos leyendo el versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Esa frase, acortar los días, según Job 17, versículo 1 o el Salmo 102, versículo 23-24, da a entender la idea de morir. ¿Ya? Da a entender la idea de que esta persona tenía que morir. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Eso me recuerda al Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de Seol? Eso me recuerda a otro salmo, el Salmo 16, donde David dice, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Te fijas? Y aquí repite lo mismo, ¿librará su vida del poder del Seol? Eso se refería a la resurrección, o sea, a morir y después volver a vivir. Versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? O sea, todas esas promesas de las que estamos hablando. En 2 Samuel 7, en 1 Crónicas 17. ¿Dónde están, dice, esas antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Él mismo reconoce, hay aquí, yo estoy viviendo algo que no es lo mismo que me prometiste. ¿Te fijas? Dice el versículo 50, Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Acuérdate de la ofensa de tus siervos, ofensa que es de muchos pueblos, ¿ya? Que es muy parecido al Salmo 2 cuando dice que los pueblos se amotinan y la gente, ¿no es cierto? Los pueblos piensan cosas vanas contra el ungido, ¿te fijas? Es lo mismo que el Salmo 2. Versículo 51, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Es deshonrado, despreciado, desechado. Fíjate las características que se dan respecto a esta persona, que es muy parecido a lo que se dice en el Salmo 2, en los primeros versículos. ¿Por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, se juntarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Te fijas? Es desechado, es despreciado, menospreciado, deshonrado por los pueblos, por los enemigos del pueblo. Es lo mismo que dice aquí entonces en el versículo 38, más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y lo que dice el versículo 51, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Versículo 52, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Entonces vamos a repetir las características de este Mesías. Vamos a ver acá, dice, su trono será por todas las generaciones, número 1, poderoso, escogido y siervo. Es llamado también, que dice que Dios exaltará su poder, lo mismo que 1 Samuel 2:10. Dice también que será un hijo de Dios, primogénito. Dice que será el más excelso de los reyes, nuevamente está hablando de un rey. ¿Ya? Se le atribuyen a David las bendiciones profetizadas a su hijo. Tendrá descendencia que vivirá para siempre. Otra característica de este Mesías es que es desechado, menospreciado y deshonrado. Otra característica es que la ira de Dios está sobre él, dice el versículo 38. Otra característica que lleva es él es oprobio a sus vecinos y es oprobio de muchos pueblos, dice. Otra característica es que sus enemigos lo vencerán. Y otra característica es que serán acortados los días de su juventud, lo cual sugiere que va a morir. ¿Ya? Entonces vemos muchas características del Salmo 2, del 1 Samuel 2:10, del Salmo 45, en el Salmo 89 nuevamente, en esta misma persona. ¿Ya? Para que no se me alargue tanto el video,
¿O no? Bueno, voy a intentar, ¿ya? Si se me corta, porque no tengo mucho espacio para la grabación, voy a hacer otro video con los siguientes versículos, pero voy a intentar de hacerlo rápido, ¿ya? La siguiente profecía, entonces, se encuentra en Isaías 61, es otra profecía que habla de un Mesías, de un ungido. Isaías 61, y en esta profecía nuevamente no es claro respecto a quién se refiere, pero fíjate las características que da. Isaías 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí dice, porque me ungió Jehová. Ahí queda claro que está hablando de un Mesías, ya de un ungido. Y fíjate que primera característica, el Espíritu de Dios va a estar sobre él. ¿Ya? Ha sido enviado. ¿Enviado a qué? Uno, predicar buenas nuevas, es decir, evangelio, que es lo mismo que vimos en Isaías 41, en el versículo 27, ya donde se dice, enviaré a Sion un mensajero de alegres nuevas. ¿Te fijas? Aquí está repitiendo la misma idea Isaías. En Isaías 52, 7 también aparece esta idea de alguien que va a venir a hablar buenas nuevas o alegres nuevas al pueblo a Sion, ¿ya? Y aquí nuevamente está diciendo que esta persona en particular es un ungido, un Mesías, ya que ha sido enviado a eso, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ha sido enviado también a vendar a los quebrantados de corazón. Ha sido enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Ha sido enviado a proclamar, que lo mismo que venía diciendo, predicar, publicar, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Fíjate, esa frase óleo de gozo es la misma que estaba en el Salmo 45, que dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, óleo de gozo, óleo de alegría más que a tus compañeros, dice el Salmo 45. Eso quiere decir que la misma unción que este Mesías iba a tener era la unción que él iba a dar a los afligidos de Sión, óleo de gozo. Nuevamente relacionando a este ungido con Sión, como el Salmo 2. He puesto mi rey sobre Sión, dice. Este ungido era el rey de Sión. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjate entonces cómo estas personas, estos afligidos de Sión, iban a ser transformados en árboles de justicia. Esto es lo mismo que hablaba Jesús de Nazaret cuando él decía, el fruto, por el fruto se conoce el árbol. Dice, y él hablaba de la parábola del sembrador cuando decía que la palabra de Dios es como una semilla que entra en el corazón de la persona y esa persona después como un árbol que da frutos de justicia. Es un árbol de justicia, ¿te fijas? Nuevamente, estas características de este Mesías que va a venir sobre Sion, aquí ya no está especificando que se trata de un rey, está hablando particularmente de que trae un mensaje y de que es mensajero de algo, pero eso no está aislado de las otras profecías que hemos visto. En el Salmo 45 decía específicamente que iba a haber gracia en sus labios y que él iba a cabalgar sobre palabras de justicia, de verdad, ¿te fijas? Entonces, y de humildad. Entonces es lo mismo que está diciendo acá. O sea, aquí está especificando un poco más sobre el mensaje de este Mesías, pero es la misma persona, está relacionada también con el Salmo 45. ¿Te fijas? Y vamos a ver ahora la profecía que se encuentra en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 20. Esta profecía también está hablando de un Mesías, no queda claro a quién se refiere, Lamentaciones 4:20. Uno podría pensar que se refería a alguno de los reyes de esa época que cayeron en manos de los enemigos, porque los reyes eran llamados ungidos, ¿ya? Pero fíjate lo que dice 1 Samuel 4:20. Dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, el Mesías de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Está hablando de que ellos han caído en manos de los enemigos y que no solo ellos, sino el ungido de Jehová, y le llama a él el aliento de nuestras vidas. Aliento en la escritura, en el Antiguo Testamento, implica vida, ¿ya? Y fíjate lo que dice aquí, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. Entonces, ¿qué característica tiene este Mesías del cual habla acá? Él era la vida de su pueblo. Y eso se parece mucho a lo que Jesús de Nazaret dijo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida.
Cuando Juan, Juan hablando de él, dice en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, en él estaba la vida. O cuando Jesús de Nazaret le dice a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate que este Mesías del que está hablando acá dice, él es el aliento de nuestras vidas. Habíamos dicho que a su sombra tendremos vida. ¿Te fijas la característica de esta persona? Y después dice, él también fue apresado entonces en los lazos en sus lazos, hablando de los lazos de sus perseguidores, de sus enemigos. Y eso de que fue apresado en los lazos de los enemigos se parece mucho a lo que está diciendo el Salmo 89, cuando decíamos que los enemigos iban a vencer a este Mesías llamado David. ¿Te fijas? Y es lo mismo que está en el Salmo 2, que los pueblos y los enemigos de Dios se iban a juntar y se iban a unir en contra del Mesías, del ungido de Dios. Y vamos a ver nuevamente, o sea, la última profecía que está en Daniel, en el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 24. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, y ahí está la palabra Mesías, el ungido, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario se refiere al templo, ¿ya? Y la ciudad para ellos, la ciudad donde estaba el santuario era Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se habla de un Mesías, y la primera característica que se da en el versículo 25 es que es un príncipe, un gobernante. Nuevamente hemos visto 1 Samuel 2.10, Salmo 2, Salmo 45, Salmo 89, que el Mesías era un rey. Y aquí dice lo mismo, ya es un Mesías príncipe, es un gobernante. Y aquí se dice en el versículo 26 que se quitará la vida al Mesías, que es lo mismo que estaba hablando el Salmo 89. Acortaste los días de su juventud, que tus días se han acortado. De hecho, el texto en hebreo dice, será cortado el Mesías, dice, será cortado, que es lo mismo, ¿te fijas? Entonces, claramente este Mesías tenía que morir, ¿ya? Y no tenía que morir en cualquier momento, tenía que morir en una fecha específica, y aquí da el plazo. Tengo muchos videos sobre esto en la playlist de Daniel capítulo 9, velo, ahí yo demuestro cuál es la fecha en la que tenía que morir. Pero aquí queda clarísimo una cosa, en los tiempos de la reconstrucción del segundo templo, que es el tiempo en el que se escribió Daniel, antes de que se empezara a reconstruir el segundo templo, aquí le dice claramente en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hay una orden que se dio para edificar a Jerusalén, y después de eso en algún momento iba a venir el Mesías príncipe. Aquí dice los plazos, pero dice que después de que el Mesías muriera algo tenía que pasar. Dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, esa misma ciudad que se iba a reedificar iba a volver a ser destruida, lo que está diciéndole el ángel a Daniel. Y no solo la ciudad, sino el santuario, nuevamente. El segundo templo se refiere. Entonces, este Mesías tenía que venir sí o sí antes de que ese segundo templo volviese a ser destruido. ¿Y cuándo fue destruido el segundo templo de Israel? Fue destruido en el año 70. Entonces, este Mesías no puede ser un Mesías futuro como piensan algunos judíos que tiene que venir todavía. No, es un Mesías que tenía que venir antes de la destrucción del segundo templo. Y en los videos de Daniel explico cuál era la fecha específicamente, que coincide exactamente con la fecha en que murió Jesús de Nazaret. Todas las características que hemos revisado aquí sobre el Mesías eran exactamente la misma idea que tenía Jesús de Nazaret sobre el Mesías. Es la misma idea que él habló en su tiempo respecto a quién era el Mesías, y que heredaron los cristianos del primer siglo respecto a la identidad del Mesías. Te puedes fijar entonces que las escrituras te daban a entender que el Mesías que iba a venir era exactamente la misma persona de quien habla Jesús de Nazaret, y que se cumplieron estas cosas, estas profecías específicas se cumplen en Jesús de Nazaret. Fíjate nuevamente el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y fíjate, todo el contexto de esta profecía del Mesías y de la muerte del Mesías y de la reconstrucción del santuario y de nuevo la destrucción de la ciudad y del santuario
tienen que ver con ciertas cosas que están aquí mencionadas. Dice, sobre tu santa ciudad, para terminar, bueno, la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, que es lo mismo, terminar, poner fin, lo mismo, prevaricación, pecado es lo mismo, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y entonces, en medio de estas cosas que tenían que pasar, tenía que venir un Mesías y tenía que morir. O sea, la muerte y la vida del Mesías estaban relacionadas con poner fin al pecado, con expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, una justicia que iba a durar para siempre. Eso es exactamente lo mismo que habló Jesús de Nazaret respecto al Mesías, que él tenía que morir y que su muerte iba a ser en expiación por los pecados y que iba a ser para poner fin al pecado. Y eso todo lo entendieron los primeros cristianos y está escrito en el Nuevo Testamento. Tal cual, que nosotros somos justificados para siempre en el Mesías, que el Mesías vino a terminar con el pecado, a quitar el pecado de en medio, que su muerte fue en expiación, y esa idea de que algún día iba a haber una expiación de la iniquidad que iba a traer una justicia perdurable, eso que está hablando Daniel, eso también estaba explicado en otras partes del Antiguo Testamento. Como por ejemplo Isaías 53. Ahí se habla de una persona que tenía que morir en expiación, ¿ya? De alguien que tenía que morir en expiación por los pecados y que iba a traer una justicia perdurable. ¿Te fijas? Entonces esto no es un concepto, todo lo que hablaba Jesús de Nazaret y sus discípulos estaba en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo, ¿ya? Entonces con esto tú puedes ver que todas las características que están mencionadas sobre el Mesías estaban relacionadas. Daniel 9 está relacionado con Salmo 89. Puedes ver que también Salmo 89 está relacionado con Salmo 45, Salmo 2. Podemos ver que están relacionados también con Lamentaciones 4:20, que estos textos también están relacionados con 1 Samuel 2:10. Es decir, tienes aquí el core, la columna vertebral de las características del Mesías. Y en base y entendiendo todas estas características del Mesías, como aquí en Daniel 9, el resumen es que va a ser un príncipe, morirá en cierta fecha antes de la destrucción del segundo templo, y su vida y su muerte se relacionan de alguna manera con traer sobre el pueblo de Dios y sobre Sion término o fin de la prevaricación o del pecado, expiación de la iniquidad, justicia perdurable, sellar la visión o la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Ya? Todas estas características eran las características del Mesías según las escrituras del Antiguo Testamento. Y